Bueno, y como siempre vamos a hablar ahora en este segmento de política. El presidente Javier Milei ha cumplido un mes de su mandato y para eso vamos a hacer una especie de, de evaluación con alguien muy importante que ya lo consideramos un amigo de la casa, que siempre nos presta un poquito de su tiempo. Estoy hablando de Gustavo Marangoni. Él es politólogo, docente universitario, ha pasado por el gobierno en distintos cargos políticos. Gustavo, Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Andrea, Cecilia, buenas tardes. Gracias por llamar y buen año. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Gustavo, a ver, ¿por dónde analizar este contexto que por ahí alguien, o por ahí nuestros oyentes o nuestros televidentes dicen, bueno, estamos viviendo situaciones atípicas, ya partiendo de la base, me parece, con un presidente que, para mal o para bien, esto será materia de debate, viene con un proyecto claro, ¿no? Con un proyecto de lo que quiere para el país en todas las materias, ¿no? Esto es bastante extraño también de ver. Sí, me parece interesante el planteo de saber que hay cosas nuevas y cosas viejas que siempre vienen combinadas, ¿no? En este caso hay como más elementos novedosos por el hecho de que el presidente haya surgido de una fuerza política que él mismo creó con muy poco tiempo y que le ganara a las dos coaliciones que eran las más importantes de los últimos años en la Argentina, ¿no? Es como cuando el campeonato de fútbol lo gana un equipo chico, ¿no? Claro. ¿No? River, Boca quedaron atrás, les ganó un equipo que generalmente está de la mitad de la tabla para abajo. Bueno, esa es la primera sorpresa. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que ya a esta altura resulta una obviedad, pero la podemos repetir igual, decir que evidentemente las otras estructuras, como consecuencia de los últimos gobiernos, venían gastadas, venían con la credibilidad débil por parte de la gente y había una sed de decir, che, pero vemos otra cosa porque con lo que venimos haciendo parece que no alcanza para resolver los problemas. Y entonces alguien como Javier Milei, con un discurso muy fuerte, de mucha crítica a la dirigencia política, que la denomina casta, etcétera, hizo campaña con dos cosas que en principio no se hacía campaña. Es decir, bueno, miren, voy a hacer ajuste y en el caso de que haya que intervenir en la vía pública voy a reprimir. Esas eran como dos palabras prohibidas, ¿no? Tal cual, claro. No se podía mencionar eso. Bueno, ahora alguien que no solo lo mencionó, sino que con una motosierra en la mano recorría el país, ganó la elección. Y está encarando un gobierno con también un hecho novedoso. El hecho novedoso de que el oficialismo tiene minoría en las cámaras, pero uno podría decir, alguno escucha y dice, ¿cómo? Pero hubo otros gobiernos que a lo mejor no tenían mayoría en la Cámara, sí, pero ninguno tenía tan poquito. Claro. Recordemos que la Libertad Avanza tiene... Y perdón la digresión, Gustavo, pero también con una oposición que está como desorientada, ¿no? No sabe bien, digamos, en qué lado posicionarse. Bueno, a ver, volvemos al ejemplo. Si los dos grandes pierden la elección con un chiquito que no estaba en principio en los planes, el piñón te deja como te deja claro, confundido, decir, che, ¿qué pasó acá, no? Claro, claro, implosionados echándose culpas unos a otros. Exactamente, entonces eso va a llevar evidentemente un tiempo, porque además no es solamente algo que venga alguien e intelectualmente te lo diga, que discursivamente que lo diga, tenés que terminar de comprenderlo, de aceptarlo, así como en otros órdenes de la vida cuando, no sé, nos pasa a sufrir una pérdida de un ser querido, etcétera, viene alguien y te dice, bueno, lo acompaño en el sentimiento, qué dolor, y está bien, te está diciendo eso, ¿qué te va a decir? Sin embargo, el tiempo que vos necesitas para hacer el duelo, por ponerlo como un ejemplo, bueno, acá las fuerzas políticas mayoritarias también van a tener que elaborar el duelo de ver qué es lo que han hecho para que suceda tal cosa y eventualmente si el duelo está realizado en términos sanos y productivos, en algún momento tendrán su oportunidad de regresar. Bien, ahora Gustavo, hablábamos de todas cosas diferentes, ¿no? A otras asunciones de políticos. Esto de arrancar con un DNU que si bien todos los presidentes
practican o utilizan el DNU a partir de que empezó a implementarse, pero nunca con tantos puntos. Hasta propios constitucionalistas dicen, bueno, esto no es legal, por un lado el DNU y por el otro lado mandar a trabajar la ley ómnibus. ¿Esto qué es? ¿Un iluminado por parte del equipo de Milei o es un horror lo que ha hecho el equipo de Milei? Bueno, el perro puede tener pulgas y piojos, ¿no? Vamos a analizarlo de las dos cosas. Creo que Milei, consciente de su debilidad, por esto que decíamos, tiene 38 diputados sobre 257 y 7 senadores propios sobre 72, decidió en algún momento plantear una reforma muy profunda mediante un decreto de necesidad de urgencia. Vos lo dijiste, la verdad que la mayor parte de los constitucionalistas de distintas tradiciones del derecho dicen esto es inconstitucional, es nulo de nulidad absoluta. El gobierno dice, no, bueno, pero hubo un montón que hacían DNU, que gobernaban por emergencia, pero pretender, digamos, eliminar, derogar o modificar más de 300 leyes y hasta el propio Código Civil o el Código Comercial por medio de un DNU, la verdad que suena y es, por visto de los especialistas, como mínimo un exceso de naturaleza legal. Ahora, desde el punto de vista de la política, uno dice, bueno, está tratando de forzar una discusión teniendo en cuenta que si él se propone muy negociador de entrada, con lo poco que tiene le sacan todo. Claro. A ver, si un poderoso va a negociar, bueno, justamente te dice, mira, cobro 100, pero a vos porque me caíste bien te cobro 98. Si un débil va a negociar, entonces se encuentra en una situación de inferioridad. Claro. En la estrategia del DNU y en la estrategia de la ley ómnibus, lo que está tratando de hacer Milei de alguna manera es cantar la falta en vido y el quiero vale 4, digamos, como una forma de aprovechar su envión inicial y el desconcierto del que hablábamos antes de las grandes fuerzas. Pero también es cierto que se están planteando reformas que son muy ambiciosas, que entran en colisión con muchos actores, con muchos protagonistas, y hay algunas cosas que se empiezan a rever porque, bueno, en algunos casos son manifiestamente inconstitucionales y en otros no son tan importantes. Yo creo que si pasamos en limpio lo que el gobierno está buscando con la ley ómnibus, por lo menos con la ley ómnibus, no digo el DNU, es todo lo que esté vinculado a reforzarle la caja, es decir, la plata. ¿Qué es lo que necesita el gobierno? Básicamente modificar el índice de jubilaciones, necesita reinstalar ganancias, necesita que le autoricen el aumento de las retenciones y necesita además la moratoria y el blanqueo. ¿Por qué estos 5 es el pentateuco, digamos, ¿no? ¿Por qué necesita estos 5 puntos? Porque son los que le van a acercar los recursos que requiere para poder llegar al equilibrio y al superávit fiscal que ambiciona como meta de su gobierno. Recordemos que dice Milei que la inflación es explicada por una cuestión estrictamente monetaria, porque el país emite, porque no puede recaudar lo que necesita para sufragar los gastos, entonces dice, si recorto y aumento los ingresos, voy a terminar con la emisión y por lo tanto con la inflación. Este es el diagnóstico que hace él. No importa si el que escucha, vos, ustedes, yo, estamos de acuerdo o en desacuerdo, pero si este es tu diagnóstico, tiene bastante lógica que los puntos más importantes sean los 5 que acabamos de mencionar, y que sea mucho menos importante si los jueces usan toda o no. Claro, porque está todo mezclado, ¿no? Claro. Y hay ahí una intención también. Ahora, Gustavo, digamos, ¿a qué teoría política o a qué corriente política se corresponde esto de anunciar, por ejemplo, 40% de inflación, después lo subís a Toto Caputo diciendo es un crack porque en definitiva termina en 25 y ya no nos sorprende nada, como si 25 fuera poco, ¿no? Anunciar como que viene el cataclismo y que después cuando llega es como que todo está más amortiguado. Digo, ¿esto es estrategia pura o es inexperiencia? Me parece que está vinculado con el hecho de primero agrandar una eventual tragedia y después cuando pasa menos, decir, viste, no era tan grave, ¿no? Claro. Pero en el fondo me parece que hay que esperar semanas, meses, veremos cuánto, para ver cómo tolera el cuerpo social, cómo tolera la comunidad esta enorme cantidad de aumentos combinados con sus ingresos que se van quedando en la carrera. Es decir, vemos que todo aumenta, los alimentos, el combustible, los servicios, el transporte y los sueldos o los ingresos, ya sea los monotributistas o los autónomos o de las empresas, no aumentan en la misma proporción. Entonces,
en ese sentido todos sabemos que así como tenemos un diciembre, un enero, un febrero, un marzo regulares o malos, bueno, probablemente sea la realidad de los próximos meses. Después vendrá la discusión, no, esto me lo dejaste vos, que gobernaste mal, sí, pero vos lo agravaste. Es legítimo, eso va a pasar siempre, el oficialismo y la oposición echándose culpas, pero la verdad es que en estos meses y en los que vendrán, los ingresos van a subir por debajo de todos los precios de los bienes y los servicios, y esto naturalmente habrá que ver cómo lo tolera la comunidad. ¿Qué quiero señalar con esto? Bueno, puede haber una parte que diga ahí, bueno, es un remedio que duele, pero si me quiero curar me lo tengo que bancar, y hay otros que dirán, no, es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, claro, veremos con el paso de los meses cuál de los dos sectores es más grande. Ahora, veíamos en encuestas esto que vos bien explicás y me encanta, se nota que sos docente porque lo explicás con ejemplos, todo muy, muy fácil, muy ameno. Digo, en las encuestas empezó la gente bancando mucho todas estas medidas. En esto también, si se quiere, ¿no? En las cosas más superfluas o más pequeñas, en esto de recortar cosas que, si bien en la macro no ayudan, pero son gestos que a la gente le da como bienestar. Ahora, a medida que van pasando, que va pasando los días y que, como vos bien decís, el sueldo no sube y las cosas van aumentando, bueno, se va viendo y en esto porcentajes muy pequeños que no bancan. La verdad que la mayoría de la gente sigue apoyando estas propuestas. Mira, como todos estamos ansiosos, porque sí, porque todos queremos además, así como cuando iniciamos un tratamiento médico le decimos al doctor, mañana voy a estar bien. Claro. O pasado, yo digo, espere. Sí, ¿cuándo? Claro, un resfrío se resuelve más rápido que una gripe, y una gripe se resuelve más rápido que otro tipo de dolencias complicadas. Bueno, la Argentina desde el punto de vista económico está muy enferma. Entonces estamos todos muy ansiosos y todos queremos que los resultados aparezcan inmediatamente. Eso ya sabemos que no va a suceder. Ahora, como una cosa es hablar de la muerte y la otra es morirse, como una cosa es reconocer que la Argentina necesita un ajuste, que hay cosas que estaban mal, pero después es enfrentarlo, porque cuando todos decimos sí, hay que ajustar y el Estado tiene que bajar el gasto, pero estamos pensando en que se corten cosas que no nos afectan a nosotros. Claro. Cuando dicen no hay que terminar con los privilegios, porque consideramos que el privilegio es el que tiene el otro, yo tengo un derecho. Entonces vos te podés encontrar con alguien que a lo mejor tiene una jubilación de 500.000 o de 600.000 pesos, y si mañana le dicen, che, mirá que tu jubilación va a ir perdiendo. No, pero yo aporté toda mi vida, no te va a decir, yo tengo un privilegio. A lo mejor alguien que cobra una jubilación de 100.000 pesos va a estar mirando el de 600.000 y van a decir, ¿cómo puede ser que ese no lo toquen? Lo pongo a manera de ejemplo. Sí, lo que señalo es que justamente está en el arte de la política la capacidad de hacer que algo se haga digerible, ¿no? Me quedo de nuevo con el ejemplo de la medicina. Cuando éramos chicos nos daban algún jarabe y si era medio amargo, nuestras mamás nos hacían la trampita de mezclarlo con algún jugo de naranja o de ponerlo con algo más dulzón como para poder afrontar el mal trago. Bueno, cuando el gobierno da estas gestualidades y el presidente no va a Davos en el avión presidencial, sino que viaja en vuelo comercial, o el asado se paga a la romana o se cortan las pautas de publicidad, sabemos que con eso no se resuelve la cuestión general y global. Lo que se está transmitiendo es lo que hace a la ejemplaridad, decir, che, mirá, si le estamos pidiendo un flor de esfuerzo a todo el mundo, nosotros ponemos esto. No solo hay que ser, sino parecer. Lo que se dice siempre, ¿no? La mujer del César no tiene que ser solamente virtuosa, sino que tiene que parecerlo. Sí. Entonces, ese ejemplo hoy queda medio machirulo, porque sería la mujer del César, sí, o el hombre de la mujer que gobierne. Pero lo importante, me parece, es ver cómo va procesando la ciudad, porque es cierto. A ver, en un papel, si yo agarro una escuadra, papel cuadriculado, te hago el ajuste perfecto. En la realidad las cosas nunca salen perfectas. Claro. Hay interés, hay necesidades y no todos ponen lo mismo. Sí. Vamos todos a comer. Dividimos a la romana, como se dice, cada uno pone partes igual y alguno te dice, pero yo no comí postre y yo no comí carne y es injusto. Todo sistema siempre va a tener algún tipo de injusticia. El tema es ver si el conjunto lo tolera o no lo tolera. Y eso vamos a tener que esperar dentro de X tiempo. Por supuesto, estamos todos, vuelvo al tema de la ansiedad, esperando si la semana que viene, si la otra.
Y habrá que ver, a lo mejor dentro de 3 o 4 meses el humor social está re mal y la gente dice, al fin y al cabo, una nueva desilusión, y a lo mejor te dice, che, viste que era cuestión de encararlo y de resolverlo de una vez. A ver, salvo los que ya tienen una posición tomada, hay gente que te dice, olvídate, esto sale bien y yo confío que esto va a salir valor, y están los que dicen, esto va a fracasar, esto es un desastre, está mal. Una actitud del análisis diría, bueno, mirá, hace un mes, veamos, como dice el dicho, vamos a ver a caminar al rengo para ver, digamos, cuál es la pierna que tiene mal. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Vamos a ver cómo va marchando esto para darnos cuenta sobre quién verdaderamente recae el esfuerzo más grande, sobre cuál es el ánimo o el humor social para poder aceptarlo, y también qué es lo que eventualmente puede proponer la oposición. Que dicho sea de paso, claro, volvemos al inicio de esta entrevista. El peronismo, por su lado, gobernó 4 años y me animo a decir, los resultados no fueron buenos, ¿no? Dejó el país con el 200% de inflación. Cuando vos dejás el país con 200% de inflación, es decir, que la cuadruplicaste en 4 años, podés decir, bueno, sí, la guerra, la pandemia, esto, pero también tenés que decir, flaco, ¿en qué me equivoqué? Porque si no, ¿viste cuando vos le preguntás a esa persona, decirle, che, decime un defecto, y te dice, ¿sabes cuál es mi defecto? Soy demasiado bueno. Que vos le decís, no, la verdad, decime un defecto en Claro. El ego. Gustavo, a ver, una mirada económica sobre esto respecto a que ni bien inició el gobierno de Milei, y también ya lo escuchamos de otro gobernador este fin de semana, fue Carlos Bianco quien dio el puntapié inicial de decir, bueno, si la provincia no puede cumplir sus pagos, ¿no? O llevar también lo que es este efecto cascada a los distritos, pensando en coparticipación y en lo que es el CUD, bueno, podríamos hablar de una cuasi moneda. Algo que ya vimos, ¿no? También en su momento. Digo, ¿pueden llegar a darse este tipo de, no sé, de herramienta? ¿Se pueden llegar a dar esas transacciones? Pensándolo en el, digamos, en el día a día, que venga la billetera del ciudadano y que no sea una moneda de cambio solo entre distritos de distinto estamento. Ya puede suceder, lo ha planteado, como decís vos, Bianco en la provincia, el gobernador de La Rioja en el norte. Ahora, no serían buenas noticias, claro. No son buenas noticias. Además, a diferencia de lo que fue la época del 2000, 2001, que aquellos que tenemos un poco más de edad lo recordamos, y no solo lo leímos, sino que lo vivimos, para que las llamadas cuasimonedas, que en realidad son bonos, funcionen, claro, tiene que pasar, yo te diría, básicamente 2 cosas. Que puedan servir para pagar impuestos nacionales, claro, y que cuando vayas al supermercado te la tomen al mismo valor del peso. Cosa que no ocurre. Claro. Que no ocurrió. En esa época con el patacón sí pasó. El patacón era una moneda que en el año 2000, 2001, recordémosle a la gente, te la aceptaban a la par del peso estoy hablando. Ahora, en otras provincias no pasaba eso. Entonces, claro, si vos vas, sos un empleado de X provincia, no pongamos el nombre de ninguna, y te pagan en una moneda que creó la provincia, en un bono que creó la provincia, y vos vas al mercado y te dicen, mire, usted me paga 100, pero yo le puedo aceptar 70 por esto, y arrancás mal. Claro. Porque, y además que también es una muestra de que las cosas no están mejorando. Claro, ¿no sería una forma de emitir también encubierta? Sí, totalmente, claro, por supuesto. Claro, yo creo que está bien, el gobierno nacional dirá, y bueno, que hagan lo que quieran, y en última instancia es un problema de las provincias mal administradas. Pero yo creo que después es un boomerang, le vuelve. Claro. Porque si en el país empiezan a proliferar las monedas provinciales, nos da la idea de una situación que en vez de estar corrigiéndose se está deteriorando. Entonces, exacto, yo entiendo, y es lógico que en la política entran las disputas, las diferencias, y obviamente el oficialismo está para defender las acciones del gobierno, y la oposición, como su nombre lo indica, para oponerse y para criticar. Pero dentro de eso hay que tratar de evitar estas circunstancias que realmente son las que le interesan al ciudadano de a pie. Porque si vos mañana, cuando vas a retirar plata de un cajero, en vez de retirar un hornero, un San Martín o quien sea, retirás un caudillo extraño o un bono que dice una denominación de otra cosa, no sentís que la cuestión está mejorando. No. Claro, y sobre todo, Gustavo, porque, a ver, hemos pasado del discurso de la dolarización a hablar ahora de la cuasimoneda. O sea, en el mes... Bueno, está muy bien, pero muy bien lo que decís, porque vos decís, che, mira, estábamos discutiendo si ibas a tener, claro, un cobre en moneda viva y ahora te pagan con papeles de estanciero, el juego de mesa ese que sí, como a lo mejor los pibes no saben ni qué, pero digo, te pagan
pagan con papelito de colores. Entonces vos decís, era de cobrar en verdes a que te den cualquier papelito de color. Entonces vos decís, no, yo creo que hay que hacer lo posible para que las diferencias que hay entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no terminen de traducirse en la emisión de cuasimonedas, porque eso en todo caso será un intento de resolver una serie de problemas, pero no es el intento más virtuoso. Entonces digo, vamos por tratar de lo que él había tener. Ya que tenemos una moneda que está devaluada, por lo menos tengamos una sola. Claro, exacto. Gustavo, nos hemos quedado sin tiempo. Está para hacer un programa entero con vos, porque te reitero esto de dar ejemplos bien fáciles para que todos nuestros televidentes y oyentes puedan seguir adelante. Te agradecemos mucho este contacto, que tengas una linda jornada, y cuando estés de paseo por Tandil te esperamos por supuesto. Aquí, las informadísimas en la tarde del Eco. Va a ser un gustazo. Muchas gracias por la entrevista. Besos. Buena jornada. Gustavo Marangoni, politólogo, docente, bueno, pasó hoy por la tarde del Eco haciendo un análisis, sobre todo de la cuestión coyuntural y lo que implica este primer mes de gestión, que siempre en Argentina parece que ya van como 6 meses, porque pasan tantas cosas que se van atropellando los sucesos.